Bueno, buenas noches otra vez para todos, para todas. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Bueno, hermanos, hoy tenemos nuestra séptima sesión y la última de este proceso. No significa que aquí acabamos. Ahorita voy a hablarles de algo. Pero como que hoy, hablando de este tema de los carismas, cerramos esta etapa primera que concluiremos con la gran convivencia y retiro que tendremos el 20 de octubre. La primera enseñanza hablamos de que Dios me ama, Dios me ama. Y dijimos insistentemente que ese amor de Dios es un amor de ternura, es un amor de bondad, es un amor de belleza. ¿Sí? Vean, aquí hay un puesto amigo. ¿Sí? Eso. Y también dijimos en la segunda reflexión que muchas veces la respuesta del hombre a ese amor es no dejarse amar, no dejarse querer, y que ese no dejarse amar, no dejarse querer es lo que llamamos pecado. Dimos un pasito después y dijimos que la respuesta de Dios al pecado del ser humano es lo que llamábamos la salvación, como Jesús es la salvación, la respuesta de Dios a ese pecado. En la cuarta reflexión hablamos cómo esa salvación se hace concreta en una vida nueva o en una conversión. En una conversión, sí, como la conversión es ese volvernos definitivamente a Jesús. La conversión, dijimos en la quinta reflexión, se concretiza en una vida nueva. Y dijimos lo que era tener una vida nueva. Hace 8 días se nos habló de cómo todo esto lo podemos vivir bajo la conducción del Espíritu Santo. Ahora, hoy vamos a hablar de algo concreto que da el Espíritu y que llamamos carismas, porque el Espíritu nos regala carismas, ¿sí? Recuerden que no tienen que escribir mucho porque esta reflexión la estamos grabando y se les envía a partir del miércoles por la noche a su WhatsApp para que ustedes la vuelvan a escuchar. Pero sí necesito que tengan la Biblia. Saquen la Biblia porque vamos a estudiar la Biblia. Algunos no tienen Biblia, levanten la mano los que no tienen Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya las Biblias las tenemos aquí listicas para podérselas entregar. Porque para lo que vamos a leer, para lo que vamos a estudiar, es indispensable que tengan la Biblia. Vamos a hablar de carismas. Se habla de carismas, se habla de carismático. ¿A qué se refiere la palabra carismas? Carismático. Porque a veces decimos encuentro carismático, grupo carismático. ¿Qué es ser carismático? En último término, ser una persona carismática es vivir bajo la guía y la conducción del Espíritu y a la vez dejar que el Espíritu desarrolle en mí carismas. Hoy vamos a mirar qué es un carisma, qué son los carismas. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Sí? Por favor.
Dame un permisito, dame un permisito. A ver, ¿quién no tiene Biblia por aquí? Una. Todavía falta gente. Bueno. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Tranquila, espérese que yo le voy a decir. Busquen la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a mirar primero una excelente definición de lo que es un carisma. Busquen la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ahí se nos define muy claramente qué es un carisma. Busquen primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Otra vez, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Vamos a dividir ese versículo en 4 partes para entender qué es un carisma. Primero, dice, Dios da. ¿Dios qué? Da. ¿Quién lo da? Dios. Por lo tanto, el origen de un carisma es Dios. Es un regalo de Dios, porque dice da. Es un regalo. La palabra carisma, que en griego es charisma, yo no me gusta eso de estar diciendo griego porque le enreda a uno a veces más la vida a la gente, pero la palabra carisma en griego significa dádiva, don, regalo. Es un don, es un regalo. Y por eso dice aquí, Dios da. O sea que un carisma es un regalo de Dios. No es algo que yo te puedo transmitir. Es algo que viene de Dios. El origen de los carismas es Dios. Y Dios los da, los regala. Es decir, no es porque uno sea muy santo, menos santo, vaya a misa, no vaya a misa, se confiese, no se confiese. Él da, porque Dios es generoso. Él no sabe sino dar. El origen del carisma es Dios. Y es un regalo, es un don. Dios da. Luego dice, segunda parte de ese versículo 7, Dios da a cada uno, dice a los curas, no, dice a los que hacen cursos bíblicos, no, dice a cada uno. A cada uno quiere decir de una manera individual, a cada uno. Todos hemos recibido un carisma. Por lo tanto, Él lo da a cada uno. No hay unos que tengan muchos y unos que no tengan nada de carismas,
sino que cada uno recibe el suyo, o varios. Pero todos tenemos un carisma, o varios. Entonces dice, Dios da a cada uno. Luego, ¿qué dice? Una prueba. ¿Una prueba qué? Una prueba. Dice, Dios da a cada uno una prueba de la presencia del Espíritu. Atención. ¿Qué es cuando se dice una prueba? ¿Es algo visible o invisible? Visible. No hay una prueba invisible. Mira, prueba a qué sabe este mote y no te lo dan. La prueba es física, visible. ¿Qué quiere decir eso? Que el carisma se nota, se percibe, es visible. Dios da a cada uno una prueba visible, una prueba de la presencia del Espíritu. O sea que un carisma es una prueba de la presencia del Espíritu. Atención, esto quiere decir que yo digo, yo tengo, ay hermanos, yo tengo el carisma de tocar el piano. A ver, toque. Y no da nada. No lo tiene. Porque el carisma se nota. Hey, yo creo que yo tengo el don de predicar. Y se para a predicar y se confunde y duerme a todo el mundo. No tienes el don de predicar, tienes el don de dormición. El carisma se nota. Porque el carisma se impone. El que tiene el don de animar con la música, desde que pone los dedos en el teclado, se nota que anima, que canta. Así que el carisma es una prueba de la presencia del Espíritu. Y la cuarta parte, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Para provecho de todos. Atención, dice, el carisma Dios lo da para santificación personal. No dice eso. Dice que el carisma es para provecho de todos, para beneficio de todos. Un carisma es dado por Dios como una prueba de la presencia del Espíritu para beneficio de todos, para que todos seamos beneficiados, para que todos nos beneficiemos. El carisma, un don que Dios da a algo, a alguien, pensando en los demás. Escuchen eso. Dios, cuando le da un carisma, un don, una gracia a una persona, no es para beneficiar a la persona, sino para beneficiar a todos. Porque el carisma a veces complica la vida. A veces el carisma complica la vida. Un carisma de predicación. Yo a veces le digo, Señor, no más invitaciones, ya no más, me tienen hasta aquí. Le complica a uno la vida. Y hay diferentes dones, ahorita lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué es un carisma? Es algo que Dios da a cada uno como una prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. ¿Quién discierne qué carisma tengo yo?
quien dirige la comunidad, y la comunidad misma discierne cuando una persona tiene un carisma. Quien preside la comunidad, la autoridad de la comunidad y la comunidad misma. La comunidad misma le va diciendo a la gente, oye, ¿tú por qué no diriges oración? Ay, es que no soy capaz, es que me da tanta pena, porque a veces hay falsas humildades. Ay, yo no soy capaz, qué pena. Pero si te van diciendo que lo hagas, es porque tienes el don. Es porque la comunidad va percibiendo que lo tienes. Porque la comunidad lo percibe. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Volvamos atrás. Primera de Corintios 12:1. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales o carismas. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, estoy en el versículo 2, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor. Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios, estoy en el 12:3. A ver, yo te ayudo. Aquí, busca el 3. Primera de Corintios 12:3. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Y aquí comienza Pablo a hablar de los dones en el versículo 4. Una persona puede recibir diferentes dones, carismas, ¿sí? Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Fíjense ustedes, una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. ¿Sí? ¿Está perdida? No. Ah, bueno. No me preocupe por eso, después lo miramos. Entonces, diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. O sea, el espíritu es la unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que concede los dones. Hay diferentes, versículo 5, hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Miren, estamos en el Primera de Corintios 12:5. Hay diferentes maneras de servir. Para que podamos tener esta asamblea organizada como está, los servidores llegamos a las 5 de la tarde. Y hay diferentes maneras de servir. Unos ponen las sillas, otros barren, otros traen la cafetería, otros ponen los libros, otros arreglan el sonido, otros ponen el teclado, en fin. Hay diferentes maneras de servir. Esos servicios ustedes no los perciben. Cuando ustedes llegan, ya nosotros hemos organizado todo, tenemos el aire prendido, está fresco para ustedes, la casa está limpia. Hay diferentes maneras de servir, pero uno solo
es el Espíritu. ¿Mm? Y hay diferentes poderes para actuar. Versículo 6. Pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Hay muchos carismas. Cada persona tiene un don, cada persona tiene un carisma, pero el origen es el Espíritu, es Dios. Y por eso, aunque tengamos diferentes carismas y dones, si el origen es de Dios, entonces esa diversidad no se vuelve un despelote, sino que es como un partido de fútbol, un equipo. Está el entrenador, y el entrenador pone a uno como portero, unos como defensa, otros como mediocampistas, pero hay un mediocampista central, otro a la derecha, otro a la izquierda, hay unos delanteros y después Junior pierde. O le regalan 3 puntos. Ajá. Pero el entrenador, aunque hayan delantero derecho, delantero izquierdo, portero, aunque haya un defensor de derecho, el entrenador va diciendo: tú vas aquí, tú vas aquí, tú haces esto, tú en este lugar. Es igualito. Dios, el Espíritu de Dios, a cada uno nos va dando diferentes regalos para ejercer una función. Cuidado, algunos dicen, el mejor, James mete un gol, hace 2 pases y es el jugador de la Copa América. Pero cuidado, él brilla, pero hay 10, uno que tapa, uno que le hace el pase, pero a veces nosotros tenemos la tendencia que él brilla, pero él brilla porque hay 10 que mueven la pelota, atajan, el uno corre para acá, el otro corre para acá. La iglesia es igual. La iglesia es igual que un equipo de fútbol. Pues comparando, hay unos que dirigen. A mí me toca dirigir la comunidad del Minuto de Dios, y vamos ubicando con el padre Oscar aquí y allá unas cosas, pero cada uno ejerce su función y cada uno presta su servicio. ¿Para qué? Para trabajar armónicamente. Entonces Dios nos da carismas para que seamos un equipo vencedor. Dios nos da carismas para que todos nosotros podamos ejercer una función. Pero para eso toca estar sincronizaditos. Si el mediocampista dice: no, me harté de ser mediocampista hoy, yo quiero jugar de portero. No, portero no hay sino uno. Hay 2 suplentes, pero en el partido no hay sino un portero. Y si un jugador dice: no, yo no quiero ser hoy portero en medio del partido, yo quiero ser hoy jugar de 10, soy el que armo. No, señor. Es un equipo donde cada uno cumple su función. Cada uno de los que estamos aquí tiene 1, 2, 3 carismas. Deja que el tuyo aflore, porque cuando el tuyo aflora, la comunidad se enriquece. Tú tienes carismas. El problema algunas veces es que la gente siempre quiere tener ciertos carismas. La gente quiere tener el don de predicar, el don de sanar, el don de orar en lenguas, porque son los más visibles a veces.
Pero para que pueda funcionar una comunidad, cada uno tiene que hacer cada uno tiene lo suyo y ejerce lo suyo. San Pablo hace una comparación muy bonita. Vamos a mirar. Primera de Corintios 12, versículo 8. Primera de Corintios 12, 8. Estamos leyendo el mismo capítulo desde que empezamos. Primera de Corintios 12, 8. Dice: por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría. Después hablamos qué es eso. A otros, por el mismo Espíritu, les conceden que hablen con profundo conocimiento, o sea, maestros. Versículo 9. Uno recibe en fe por medio del mismo Espíritu. Por ejemplo, Margarita de Sánchez tiene el don de fe. Esta mujer que hace el rosario en la comunidad tiene el don de fe. Cuando vamos a hacer la campaña de evangelización, Margarita siempre me llama la noche anterior: Padre, estoy orando, confía en Dios Padre. Al principio va a ser duro, pero después va a ver los resultados. Yo tengo fe. Y yo le digo: sí, Margarita, gracias. Ella tiene el don de fe. Le cree a Dios. Le cree a Dios. Y sigue diciendo San Pablo, otra vez: uno recibe en fe, versículo 9, por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. No todos reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el don de curar enfermos. Versículo 10. Unos reciben poder para hacer milagros y otros para comunicar mensajes recibidos de parte de Dios. A unos Dios les da capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Eso es lo que se llama discernimiento. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en lenguas. O sea, a unos Dios les da el don de hablar en lenguas y a otros el don de interpretarlas. De eso vamos a profundizar un poquitico después. Bueno, versículo 11, que es lo importante. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Pero todas estas cosas que he enumerado, don de milagros, don de fe, don de curar enfermos, don de sabiduría, don de conocimiento, don de hablar en lengua, don de interpretarlas, don de fe, dice: todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. O sea que el Espíritu le da a cada persona lo que a él mejor le parece. No es lo que yo quiera, es lo que él quiere darme. ¿Por qué me quiere dar ese carisma o ese don a mí? ¿Por qué? De acuerdo a lo que he dicho. ¿Qué se les ocurre? Para provecho de todos. Él sabrá por qué. Bueno, ahora sigamos adelante. Y ahora vamos a entender, así como yo comparaba con los carismas como un partido de fútbol, miren la comparación de San Pablo. Primera de Corintios 12, 12. Primera de Corintios 12, 12. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas cosas, es un solo cuerpo. El cuerpo humano está formado por piernas, por mano, por pies, por cabeza, orejas, ojos.
Y dice San Pablo, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o no esclavos, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Es decir, nosotros hemos sido formados, hemos sido bautizados para ser parte de un mismo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. ¿Es la qué? La iglesia. Y el Espíritu nos da diferentes carismas y dones para que ese cuerpo esté bien formadito. Vamos a seguir leyendo. Miren en sus Biblias. Primera de Corintios 12:14. Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera una sola parte, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchas las partes del cuerpo, solo es uno. Atención, mírenme. Pablo es práctico. El cuerpo es uno, pero está conformado por ojos, nariz, orejas, boca. ¿Por qué le darían a uno dos orejas y una sola boca? Porque Dios mío, algunos tuviéramos dos bocas. Si con una sola se nos dieron dos orejas y una boca para que hablemos menos y oigamos más. Pero Pablo dice, el ojo no puede decir, no te necesito al oído, porque el ojo no está hecho para oír. Y el oído no puede decirle al ojo, no te necesito, porque el oído no está hecho para ver. La comparación es muy sencilla y muy práctica. Cada uno cumple una función. Cada uno cumple una función. Si el ojo dice yo no veo, quedas tuerto. Y si te sacan los dos, quedas ciego. ¿Podés desarrollar mucho el oído? Sí, pero no estás completo. Te falta. Quiere decir que cada uno de nosotros es importante, necesario para construir. Cada uno. Como decía un profesor mío cuando fui a estudiar a otra parte, cada uno con su cada unada. Hermanos, esos son los carismas. Dios a ti te ha dado un don. Tu profesión es un don. Tu profesión es un carisma. Es un don ser madre. Es un don ser padre. Ese es un don que Dios te dio a ti, ser madre. Bueno, algunas dijeron, yo no me voy a casar, no quiero tener hijos. No hay problema. Pero Dios te dio a ti ese don de ser papá, de ser mamá, de ser contador, de ser ingeniero, de ser médico, de ser abogado. Ese es tu don, a través del cual construyes el cuerpo de la iglesia. Cada uno desde lo que es. Y por eso yo no puedo decir,
como yo no soy predicador, como yo no soy cantante, como yo no soy ministro, entonces yo solamente voy allá a que el predicador y el cantante me animen y me enseñen. No. Por eso esta última enseñanza lo que nos está diciendo es, deberías tú de tratar de preguntarte qué carisma me ha dado Dios, qué don. Tú hace 8 días con tu testimonio que impactó mucho aquí, es un don, es un carisma, con ese testimonio que diste, porque conmovió a la gente. Es un carisma. Quien dirige oración, quien está en la acogida, quien ayuda en la recepción, es un carisma, es un don, algo que Dios le dio. Y la comunidad comienza a decir, usa eso que Dios te dio para provecho de todos, porque Dios no le dio algo a uno para uno, sino para los demás. Bueno, poco a poco uno va descubriendo su don y su carisma en la comunidad, pero todos tenemos algo, todos, porque eso es lo que dice San Pablo. Entonces uno debe decir, cuando yo percibo que he recibido un carisma, entonces lo tengo que desarrollar. Cuando yo era un culicagadito y tenía como 17 años y ya estaba en los grupos de oración, el sacerdote que dirigía la comunidad, el padre Humberto Gómez, que lo adoro porque fue el primer sacerdote budista carismático que vi, ya está viejito Humberto, que yo les he contado la historia de ese sacerdote que lo vi tocando guitarra y animando una asamblea. Y yo no sé por qué Humberto, el padre Humberto, le pareció que yo podía dar un tema a unos jóvenes en un seminario. Yo tenía 17 años y él me dijo, John Mario, la comunidad ve que tú puedes ser una persona que hable en público, porque eres medio payasín, no te da pena, etcétera, etcétera. ¿Por qué no das el tema de conversión? Yo di el tema de conversión. Yo salí, pero me puse a llorar afuera. Y dije, no soy capaz. Yo veía que la gente bostezaba, que algunos como ahora comen. Y entonces yo me fui como no, esto no es para mí. Y me puse a llorar en la acera, en el bordillo. Me puse a llorar. Humberto se me acercó y se sentó en el bordillo. Él es un hombre alto, canoso, monta bicicleta todavía a sus 80 y pico de años. Se me acercó y me dijo, oíste, ¿y qué, por qué estás llorando? Y yo le dije, no, Humberto, yo no sirvo para eso. ¿Para qué me hiciste hacer el oso ahí? Yo no sirvo para eso. Y me dijo, sí sirves, pero no es cuando tú quieras, prepárate más, pero sí sirves. Y no fue tan horrible, fue bien. Prepárate porque dentro de 15 días lo vuelves a repetir en tal parte. Yo era un muchachito de 17 años. Si Humberto Gómez no me hubiera dicho eso ese día, yo no estaría hoy aquí. Él fue el que me descubrió un carisma. Y por él es que yo estoy parado aquí. ¿Qué es un carisma? Algo con lo cual uno puede ayudar a los demás a madurar y crecer en la fe. Hay gente que recibe el don de dar consejo, de orar por los demás. Ese es un carisma. Este seminario también lo estamos haciendo para que afloren en nosotros los carismas. Poco a poco iremos descubriendo eso. Amén. Amén.